Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación. Estamos en la unidad 11 y voy a exponer la solución que he planteado para la actividad 1 y actividad 2 que se explican en otro vídeo paralelo a este, dentro de esta misma unidad, por supuesto. Decir, bueno, esta es una solución, igual que en todas las soluciones que os planteo en la mayoría de los temas, por no decir en todos. Es una solución, no es la única ni la mejor, es una que se ha planteado y seguro que si nos ponemos a observar se puede mejorar en todo tipo. Yo sí que intento realizar los códigos para que sean entendibles y aunque sean redundantes algunos de ellos, por lo menos que se puedan entender en este proceso de aprendizaje. Pues vamos al primero de ellos. El primero de ellos vamos a leer el enunciado. Vale, dice, implementa el código de los siguientes tres métodos, que sería crear fichero, ver contenido y ver inf. Voy a copiar para tenerlo más claro y no tener que estar recurriendo aquí. Lo copio aquí mismo, como comentario, arriba del todo. Vale, dice, crea los siguientes métodos respetando las cabeceras dadas. El primero de ellos, crear fichero. Se le pasaría dos argumentos. El primero de ellos sería un string con la ruta a donde queremos el fichero y el segundo sería otro string con el nombre del fichero. Vamos a ver, yo lo que he hecho es lo siguiente, es decir, voy a ejecutarlo para que veáis la aplicación, porque de alguna forma la he completado para que se pueda ver todo un poco mejor. Yo he hecho lo siguiente. Yo he hecho que muestre un menú, repito, es decir, no nos está pidiendo para nada un menú el enunciado, pero bueno, lo he hecho así para que se pueda ver todo un poco mejor. En el cual, bueno, las dos primeras opciones hacen uso de este primer método, crear fichero. La opción 3 hace uso del método ver contenido y la opción 4 hace uso de ver inf. Y todo este menú se ejecuta en un bucle que si picamos a la 5 salimos de él. Los dos primeros, tanto el 1 como la 2, repito, hace uso de crear fichero. Son distintos. El primero de ellos lo que hace es crear el fichero 1.txt y el segundo lo que hace es crear un fichero cuyo nombre se lo pasamos por teclado. Realmente, donde tengo yo todo preparado para poder crear los ficheros, lo tengo aquí en esta ruta de aquí. En esta ruta de aquí, dentro de mi sistema operativo, es donde voy a hacer todas las operaciones de creación de fichero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crearlo el primero. Vamos a crearlo. Vamos a decirle, por ejemplo, crear el fichero que se llame 1.txt. Seleccionamos la opción 1 y el fichero se ha creado correctamente. Vamos a ver. Lo tenemos aquí y aquí lo tenemos, creado. El día de hoy y os garantizo que es esta hora, las 23:02. Simplemente se ha creado, está vacío, no hemos añadido nada todavía, pero sí que se ha creado. Ahora vamos a crear otro, con la opción 2, pero en este caso sí que me pide el nombre del fichero. Introduce el nombre del fichero. Yo voy a poner, por ejemplo, valga la redundancia. Le damos y ya se ha creado satisfactoriamente. Vamos a ver dónde se ha creado. O sea, vamos a comprobar que se ha creado. Aquí lo tenemos. También vacío. O sea, estas dos primeras opciones hacen esto, lo que os acabo de decir. Simplemente crear el fichero, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio, el enunciado, me está pidiendo eso, crear fichero. Que ese método cree el fichero, crea un fichero con el nombre fichero 1, lo que yo lo he hecho parametrizado de forma que incluso si el usuario introduce el nombre, bueno, pues que lo cree. ¿Cómo lo he hecho? Vale. Aquí tenemos el main. Estos son lectores que he intentado distinguirlos. Lector 1, 2, 3, son escáneres, para poder escribir todo aquello que interactúe con el usuario, es decir, que el usuario introduzca. Para salir del bucle del menú, me defino salir igual a false, la opción que introduce el usuario dentro de opción, y aquí tengo directorio de trabajo, que es donde os he dicho que yo voy a hacer todos los ejercicios, incluso la actividad 2 también aquí, que es en CUsers, RAWES
Documents ejemplos. Yo estoy trabajando en un Windows 11 en este momento. Y aquí tenemos el menú. Do, pido al usuario lo seleccionado. Estas son las opciones que me mostraba hace un momento en la ejecución del programa. Y en función, leo la opción y en función de la opción, caso 1, 2, 3, 4, 5. En caso de que sea la primera opción, directamente llamo al método crear fichero, que es el que tengo que implementar, pasándolo al directorio de trabajo y que lo tengo aquí, y pasándole el nombre del fichero, fichero1.txt. En el caso de que sea 2, también llamo a crear fichero, pero le paso el directorio de trabajo igual que antes, igual que en el caso 1, y le paso también el nombre de fichero que lo ha introducido el usuario en las líneas anteriores. Introduce el nombre del fichero a crear, lo leo con el lector 1 y entonces le paso los dos. Entonces vamos a ver el contenido de crear fichero. Aquí abajo del todo, ya fuera de main, daros cuenta, aquí cierro los lectores, y ya fuera de main, métodos a desarrollar. El primero de ellos, crear fichero. Yo le he añadido static para que me funcione todo de forma correcta. Y coge los dos, donde lo quiero crear, el directorio y el fichero. Y lo que hago, daros cuenta, el contenido es realmente este, no hay más. He hecho tratamiento o gestión de excepciones, la que se puede producir, y lo que he hecho ha sido definir mi manejador F1 de tipo file y hago new file. Y le paso al constructor el directorio y el nombre del fichero. Utilizo el segundo de los constructores que se ve en el vídeo que desarrolla la parte teórica. Y luego en un try catch capturo la excepción por si hay algún error de lectura o escritura, como los ficheros suelen estar almacenados en dispositivos externos, permanentes, como discos duros, pendrives y tal, pues manejo de alguna forma ese error. Y en caso de que se produzca el error, lo que hago es imprimir el contenido de la pila. Bueno. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, crear fichero, aquí lo tenemos, llamo sobre F1, sobre el manejador, llamo a create new file, que lo que hacía era crearme el fichero. Me crea el fichero si no existe. Si existe, evidentemente no lo hace. Entonces, si lo crea, que esto es verdadero, el fichero ha sido creado correctamente. Y si ya existía, no se ha podido crear el fichero, porque ya existía. De hecho, aquí, que no he cerrado la aplicación, si yo vuelvo a decirle 1, va a intentar crear de nuevo el fichero 1 y me dirá que no ha podido ser creado. ¿Por qué? Porque ya existe el fichero. Si lo crea, si no existe, lo crea y me dice que se ha creado, y si existe me dice que no se ha podido crear el fichero. Esto es lo que hace crear fichero, no tiene más código. Como podéis ver, es un código sencillo, pero hace lo que tiene que hacer. El segundo, ver contenido. Visualizará el contenido. Bueno, voy a salir de aquí, 5, salgo, voy a cerrar. Dice, ver contenido. Visualizará el contenido del directorio pasado como parámetro. Bueno, sería esta opción de aquí, la 3, y aquí el caso será el 3. Lo primero que hace, introduce el directorio a visualizar. Aquí no tenemos que introducir ningún fichero, es simplemente el directorio, la ruta, una ruta. Y lo que hago es leerla con lector 2, ¿no? Para diferenciarlo. Y lo almaceno en nombre directorio, que es un string. Y a continuación llamo ver contenido nombre directorio. Y en el método que he desarrollado, que acoge un argumento, un string, que es el directorio que le paso, lo que hago es, pues me defino el manejador, daros cuenta, en este caso es un manejador a un directorio, con lo cual lo que utilizo es el string directorio que he recibido para pasárselo a new file. Y a partir de este momento F2 es un manejador para poder manejar ese directorio. A continuación lo que hago es definir mi listado, porque el método que tenemos de file para poder, de alguna forma, conseguir o poder ver todo el contenido de un directorio es list. List lo que hace es devolver un string, un array de strings. Y lo que hago es definirme el listado como un array de strings. Aquí lo tenemos. Y llamo a f2.list. A partir de este momento, el listado, que es un array, listado 0, listado 1, listado 2, tendría todo el contenido de ese fichero. Y a continuación lo que hago es listarlo. Dice sí, pero con un determinado control. Si listado es null, porque a lo mejor no existe el directorio,
o el listado.length, la longitud del listado es 0, es decir, que a lo mejor no contiene nada el directorio, no hay elementos dentro del directorio actual. Sin embargo, si no se producen estas dos condiciones, significa que tiene contenido y lo que hago es recorrerlo con un bucle for, desde i igual a 0 hasta la longitud, hasta que, bueno, que i sea menor que la longitud, pues, es decir, hasta la longitud menos 1, aumentando, lo que hago es system.out.println listado i. Y lo que hace es listarlo. Vamos a ver el resultado. Pero como podéis ver es sencillo. En este caso va a ser el 3. 3. Bueno, el directorio. Yo voy a poner el directorio directamente, el directorio C, ¿vale? Para que haya contenido, ¿eh? Este es el contenido de todo mi disco duro, el principal, ¿vale? Aquí lo tenemos. Daros cuenta que hay ficheros, tenemos también directorios, tenemos todo. Podría también llamarlo con este que tengo aquí, que es el directorio de trabajo sobre el cual estoy trabajando. Vamos a llamarlo. Ejemplo y fichero 1, que son los que he creado en este vídeo. Vale, pues ya lo tenemos. Luego tenemos ya por último, de esta actividad 1, antes de pasar a la actividad 2, tenemos ver inf, que lo que hace es, bueno, primeramente mirar si lo que se le pasa en el string es un, bueno, que también hay que pedirlo al usuario, es un directorio o un archivo. Si es un directorio, dice que es un directorio. Si es un archivo, pues empieza a dar características como el nombre, la ruta relativa, la absoluta, el tamaño, si se puede leer, se puede escribir. La opción es la 4, y 4 lo que hace es, bueno, pide, como voy a hacer esto de aquí, bueno, salgo primeramente, cierro. Lo que hago es pedir el directorio, su ruta, donde se encuentra el fichero, bueno, en este caso, una ruta. Y lo que hago es nombre directorio fichero. He puesto nombre directorio fichero, puede ser el nombre de un directorio o de un fichero, y lo leo con lector 3. Y llamo a verinf y le paso ese string, el string con el nombre directorio fichero, y lo recoge, que lo tenemos aquí abajo. Creo el manejador, new file, y le paso el nombre, con lo cual F3 ya apunta a ese fichero o a ese directorio, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, y empiezo. Si es un directorio, es un directorio, escribe es un directorio. Y si no, es que es un fichero, con lo cual es un fichero, pongo el nombre, utilizo el nombre, el método getName, su ruta absoluta, getAbsolutePath, la relativa, getPath, en caso que sea fichero. La diferencia es que la absoluta muestra todo, incluso el nombre del fichero, y getPath simplemente lo que es el directorio contenedor. Luego, si se puede imprimir, perdonar, llamo a Kangowrite para ver si se puede escribir. Si se puede escribir que f3.Kangowrite devuelve true, pues se puede escribir. Y si no, pues escribe que no se puede escribir. Canread devuelve verdadero, true, se puede leer. Que no, no se puede leer, ¿no? Aquí me faltaría a lo mejor el método para el tema del tamaño, pero bueno, se me habrá pasado. Y ya estaría. Vamos a ver cuál es el resultado. 4. Y voy a pasarle primeramente una ruta, la ruta esta que tenemos aquí, bueno, que creo que la tengo todavía. Ahí está. Le voy a pasar esta. Es un directorio, no dice nada más. Pero si yo selecciono la 4 y le paso la ruta con el nombre del fichero, que era ejemplo, uno de ellos, era uno ejemplo y otro fichero 1. Me dice, es un fichero, su nombre es tal. La ruta absoluta, está, la relativa, se puede escribir, se puede leer, ¿vale? Y ya tendríamos los 3 métodos desarrollados. Como podéis ver es sencillo, se puede hacer menos interactivo, se puede hacer más corto, se puede probablemente reducir el código. Este es un código. Vamos a la actividad 2. Aquí sí que tengo aquí el enunciado. Y también las pruebas las vamos a hacer. Bueno, no lo he dicho en la actividad 1. Aquí bueno, tengo las librerías, los paquetes ArrayList, porque trabajo con ArrayList. Bueno, creo que esta la puedo quitar porque no la utilizo. Vale. Escáner, porque leo, y luego todo lo que es fichero, entrada, salida, buffer, file, está en java.io, ***, ahí tenemos todas las clases.
Y aquí creo que igual. Puedo eliminarlo. Vale. Voy a grabarlo. Vamos a ver, dice, haz un programa para leer el contenido de un fichero llamado fichero1.txt, donde haya contenido. Por ejemplo, tu nombre y apellidos. Después inserta una cadena de texto dentro de otro fichero llamado fichero2.txt y los ficheros los puedes crear en el directorio que desees. El directorio de trabajo va a ser el mismo de antes. Lo que voy a hacer es irme a ese directorio de trabajo y borrar lo que tengo para partir de cero. Porque, lo digo porque ya tengo un fichero 1. Lo borro. Perfecto. Vamos a ver que aquí también le he dado una vuelta para que quede todo bastante más claro y lo he intentado comentar. Lo primero que hago es definir variables. Me defino un lector y me defino un directorio de trabajo para poder trabajar y tenerlo ahí siempre, directorio de trabajo, lo que es la ruta donde voy a trabajar. Y un string que sea nombre y apellidos para la primera de las partes de la aplicación, lo que nos están pidiendo. Lo que hago es pedir el nombre y apellidos. Daros cuenta que nos dice, haz un programa para leer el contenido de un fichero. Entonces puedo hacer de dos formas. Este primero. Uno, yo creo el fichero 1.txt e introduzco yo a mano el fichero, o sea, el nombre y apellidos, y luego lo leo, que es lo que me está pidiendo, leer. Pero le doy una vuelta de tuerca. Es decir, lo que voy a hacer va a ser crear el fichero, pedir al usuario ese nombre y apellidos y escribirlo. ¿Vale? Y escribirlo. Aquí, introduce tu nombre y apellidos. Lo leo en nombre y apellidos. Luego, a continuación, creo el objeto file para posteriormente abrir el fichero. Aquí lo tengo. Fichero es el manejador del fichero. En este caso va a ser fichero1.txt. Daros cuenta, aquí pone pido nombre y apellidos y lo escribo en fichero1.txt. A continuación, trabajo con el fichero 1.txt. Ya tengo todo. Voy a escribirlo. Tengo nombre y apellidos y lo voy a escribir. Este es el código que me permite escribirlo. También hago gestión de excepciones, porque se puede producir la excepción de que a lo mejor el fichero no exista o el medio de almacenamiento no exista. Y lo que hago es la escritura, daros cuenta. Yo lo primero que hago es crear el flujo de datos de escritura. Me creo una variable flujo de datos de escritura de la clase FileWriter y le paso el fichero, con lo cual ya tengo el flujo creado hasta este fichero. Y a continuación, como ya he comentado antes, creo el buffer, porque yo me gusta trabajar con buffer, yo suelo crear buffer sobre todos los flujos. Me defino datos de escritura, sobre el cual realmente voy a trabajar, este es simplemente el flujo, creo el buffer, new buffer writer y le paso el flujo de datos de escritura, con lo cual creo un buffer llamado datos de escritura, que es con el cual voy a trabajar de forma directa sobre el flujo. Para entender esto os recomiendo que veáis el vídeo de la unidad 11 de gestión de ficheros. Y a continuación ya puedo escribir con el método write datos de escritura, el buffer, escribo en el buffer, punto write nombre y apellidos. Y entonces a partir de este momento ya está el nombre y apellidos que ha introducido el usuario en el fichero, en este caso fichero1.txt. Esto, si no lo queréis hacer, no lo hagáis. Yo lo he hecho así para que veáis, bueno, pues que le doy una vuelta de tuerca y yo pido el nombre y apellido, lo escribo y luego lo leo, ¿no? Y ahora leo el contenido y lo muestro. Realmente vosotros sí que se os pide sí o sí esto de aquí. Y la creación del fichero e introducir nombre y apellido lo podéis hacer directamente a mano. Y ahora leo el contenido. Y hago lo mismo. Me creo un flujo, que ahora lo he llamado FR, bueno, para abreviar, de file reader, sobre el fichero. Sobre el fichero, que es un file que tengo en la parte de arriba. Este de aquí. A continuación, me creo el buffer sobre ese flujo. Sobre ese flujo, que se llama buffer reader BR. Sobre ese flujo. Como lo que quiero es lectura, me defino un string, la línea, que es donde voy a almacenar la línea que voy a leer. Y a continuación hago línea igual a br.readline. Leo toda la línea. Dice, mientras, con readline, bueno, pues si tenemos más de una línea. Mientras que readline no devuelva nulo, lo que hacemos es, en este caso, escribir por pantalla dicha línea. Nosotros tan solo vamos a tener una con nombre y apellidos, con lo cual no hay problema. Y luego cierro el flujo. Los buffers hay que cerrarlos. Si tan solo trabajamos con flujo, cerramos el flujo. Si tan solo trabajamos si trabajamos también con buffer, tenemos que cerrar los buffers. Y aquí, bueno, la excepción que se puede producir. Esto vamos a ver que funciona porque también he creado aquí
Vamos a ver que funciona. Run. Vamos a ver. Introduce el nombre y apellidos. Voy a poner el mío. Aquí no. Aquí. Y le doy a intro. Yo he introducido esto, lo ha grabado en el fichero y luego lo ha leído y lo muestro por pantalla. Esto es lo que ha leído del fichero. Vamos a ver si se ha creado el fichero y el contenido es este. Se ha creado el fichero. Este también lo ha creado porque es la segunda parte, ¿vale? Pero bueno, vamos a trabajar sobre el fichero 1.txt. Lo ha creado y ha introducido Raúl Espinosa. Luego lo lee y lo ha mostrado aquí. Luego, la primera parte funciona perfectamente. Y repito, le da una vuelta de tuerca. La segunda, después inserta una cadena de texto dentro de otro fichero llamado fichero2.txt. Vamos a ver. Bueno, voy a borrar para que me lo genere de nuevo. Esta es la segunda parte. La cadena de texto esta es la cadena a escribir en fichero2.txt. Lo que hago es definirme, bueno, hago también control de gestión de excepciones, evidentemente, de entrada, salida y tal. Y lo que hago es, lo primero, crearme la cadena de texto que voy a escribir en el fichero 2. Es esta que tengo aquí. A continuación, creo el manejador que se llama fichero 2. Intento, a lo largo de una misma actividad, intento utilizar distintos formatos de nombres de manejadores, de variables, es decir, abreviadas, BR, FR, completas. Vosotros ya utilizar lo que queráis. A mí me gusta más las completas, para que en un momento determinado coges el código y puedes verlo mejor. Creo el manejador pasándole el directorio de trabajo y el nombre de fichero, que es fichero2.txt, y a continuación lo que hago es, bueno, pues crear el flujo de escritura con FileWriter, antes era lectura FileReader, y luego el buffer sobre dicho flujo de escritura. Y a continuación escribo el que, la cadena de texto. Y cierro el buffer. Y ya lo tenemos. Vamos a ver qué funciona. Se va a ejecutar todo, me va a pedir el nombre, voy a meter, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Muy bien. Esto forma parte de la primera parte que la hemos visto antes, pero también me ha creado el fichero 2. Esto es lo de antes, lo he introducido. Y este es el fichero 2, que contiene, esta es la cadena a escribir en fichero2.txt. Como podéis ver, es sencillo. O sea, una cosa es crear el manejador y poder trabajar con los ficheros, otra cosa ya es crear flujos. ¿Cómo podemos escribir o leer de un fichero? Pues directamente con el flujo, FileReader de lectura, FileWriter de escritura, o añadiéndole lo que es un buffer para agilizar, ¿no? Que sería el buffer reader, buffer writer. Podéis trabajar como queráis. Otra de las clases que se ha visto en la parte teórica, en el vídeo de la parte teórica, donde se ve la teoría, es el print writer. Bueno, es una clase más, pero como podéis ver, los ejercicios con lo que hemos visto se pueden hacer todos los ejercicios sin ningún problema, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido. Cualquier duda me lo comentáis. Y nada, los ejercicios me los tenéis que presentar como siempre, cada uno en su fichero .java, comprimido, y me lo mandáis, ¿vale? Con el nombre correspondiente y todo. Un saludo, muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo.